7 de la mañana con 17 minutos, amigos, gracias por su preferencia. Lo habíamos dicho ya antes de la pausa. Vamos a empezar ya nuestro bloque de conversaciones en el estudio. Estamos justamente con el analista político Miguel Antezana, con quien incluso ya conversábamos un poco en relación a lo que nos deja pues los resultados de esta primera vuelta, tomando en cuenta que van ya más de las 50 actas escrutadas por parte de la OMP. Señor Antezana, gracias por acompañarnos esta mañana. Y hablábamos en la pausa el tema de qué tan importante es este debate de ideologías que hemos visto, incluso como un leitmotiv de discusión electoral o preelectoral, cuando veíamos los resultados ya esta mañana, ¿no? El 66% de los votos escrutados. Ciertamente, a lo largo de la campaña, en mi opinión, no se ha visto mucho el tema ideológico, se han visto mensajes sueltos que se han puesto en el contexto de la campaña para favorecer o para atacar a un candidato en particular. Y yo creo que la población en general, en este proceso en particular, no ha tenido mucho tiempo como para analizar las propuestas de los partidos políticos y mucho menos de los planes de gobierno. En el plano ideológico, la única gran diferencia que hemos tenido es la derecha y la izquierda. Sin embargo, no hemos visto exactamente en qué se diferencia cada uno, y yo creo que eso ha sido de alguna manera delicado y ha sido hasta grave en algunos casos, cuando hemos tenido un porcentaje, un número grande de personas jóvenes que han votado por primera vez y no han podido diferenciar claramente en qué consiste este tema ideológico, este tema programático de lo que los partidos ofrecen. Pero es muy necesario justamente de que el electorado entienda muy bien qué enmarca, ¿no? Optar por una postura de izquierda, una postura centro-derecha o derecha, para justamente hacer una mejor elección de que queremos pues en el gobierno de los próximos 5 años. Yo creo que sí, y ahí los partidos políticos han pecado de no hacer una labor didáctica, en mostrar qué cosa mostrar. Se han dedicado, como te decía, a un tema netamente del mercadeo electoral. No había una comunicación política, no ha habido el ofrecer una propuesta ideológica que me diferencie de uno u otro sector del campo político. Yo creo que eso ha faltado, tampoco es algo novedoso. En las últimas elecciones, las elecciones anteriores, también ha sucedido lo mismo, que no ha habido una clara diferenciación entre derecha, izquierda, centro. Tenemos ideas y tenemos los calificativos que se le da a uno u otro candidato. Sin embargo, yo creo que eso es importante para saber cuál es el marco dentro del cual se ubican los planes de gobierno de un partido político, o en este caso de las alianzas políticas que se han presentado. Así es. Y también eso marca de alguna manera el derrotero de cómo va a empezarse esta segunda campaña, porque estamos empezando nuevamente una campaña con miras pues a la segunda vuelta, que ya vislumbraba ser pues entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, si acaso no los resultados no dan la vuelta a favor de Verónica Mendoza. Sí, todo parece indicar que la segunda vuelta va a ser ciertamente entre Keiko Fujimori y PPK. Las últimas cifras del conteo rápido al 100% de las encuestadoras dan una diferencia de 2 puntos más o menos a PPK, a favor de PPK. Y el 60% de la OMP también como que ratifica eso, aunque la distancia cada vez se va acortando, ¿no? Esa brecha. Y yo creo que es importante saber que a partir de ahora que entramos al tema de la segunda vuelta, esto es como si fuese un borrón y cuenta nueva. Ya no vamos a tomar en cuenta las otras propuestas, las otras simpatías, sino que vamos a elegir entre 2 candidatos, y aquí sí debería haber mucho la exposición de los puntos de propuestas de gobierno. ¿Por qué voy a elegir a una u otra persona más allá de las simpatías del candidato? Es más, estamos enfrentando casi que 2 personalidades completamente distintas. Pero el mismo modelo económico, si es que estamos hablando justamente pues de esto. Estamos hablando de muchas semejanzas. En este caso, precisamente cuando empezamos a conversar de ideologías, aquí pudiéramos hablar que estamos hablando de 2 ideologías de derecha o de centro, ¿no? O de centro más o menos. Derecha. Lo que sí claramente es que no es izquierda, porque estamos hablando de continuar el modelo de libre mercado de la economía del país durante muchos años, que ha tenido buenos resultados. Por lo tanto, los electores deberían tener elementos de juicio para decidir entre las propuestas que enarbola uno u otro candidato, tomando en cuenta que también no vamos a tener esta distorsión de los candidatos al Congreso, que ya han sido electos en este proceso. Y justamente antes de hablar del Congreso, ¿qué estrategia debería en todo caso tomar pues justamente Keiko Fujimori, que hemos visto pues que sí, es un triunfo rotundo, pues no, ayer en las urnas, y también la estrategia que tendría que tomar pues PPK, quien incluso leemos ya algunos análisis de opinión que se están dando en los diarios, tendría que conquistar pues este voto rural que al parecer, al menos en la zona sur, le ha sido adverso? Exactamente, como te decía, esto es como borrón y cuenta nueva, hay que empezar nuevamente de cero. Y hay que aprovechar y no cometer los errores de la primera vuelta. En el caso de PPK, yo considero que él tiene que acercarse a esos sectores
que no tuvo tanto contacto en esta primera vuelta, e ir precisamente a los sectores donde Keiko Fujimori ha obtenido una gran votación e inclusive donde Verónica Mendoza ha tenido una votación más importante que los dos juntos. Yo creo que ahí tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una estrategia completamente distinta para convencer a estos votantes. Aquí sí hablamos de convencer más que de enamorar y ganar un porcentaje para llegar a la segunda vuelta. Aquí la estrategia tiene que ser mucho más agresiva, mucho más de contenido, para que el votante tenga una decisión firme y no que esté dudando. Puede diferenciar, ¿no?, justamente entre las propuestas de ambos candidatos, tomando en cuenta que, como usted lo señala bien, tienen muchas similitudes justamente en lo que presentan, ¿no? Exactamente. No es un cambio radical, como se aquí no hay de propuestas en el aire, de propuestas que puede ser o no puede ser. No, aquí yo tengo que diferenciarme claramente de mi contentor para que el público me elija. En todo caso, entonces aquí se va a centrar la atención también en la plancha y también el equipo técnico que presenta pues cada una de estas agrupaciones. Exactamente. Yo creo que parte de la estrategia debería ser comenzar a mostrar qué cuadros tiene cada uno de los candidatos que generen esa confianza o una mayor confianza para que el elector pueda votar por él. Yo creo que también es positivo los resultados de ayer, además que hemos hablado que continuamos con un proceso democrático, limpio, transparente. Han habido misiones internacionales que van a poder dar fe que estamos en un proceso democrático y no como días anteriores que se dijo que un proceso semidemocrático, calificaciones inclusive excesivas de fraude que no tenían ningún contexto. Y yo creo que la imagen país está por encima del proceso electoral y de los candidatos inclusive. Pero sin embargo eso no nos deja de llevar a pensar de que sí se necesita pues una reforma todavía en el Congreso que vaya a conformarse en el tema de las leyes, de los partidos políticos, las organizaciones, porque en definitiva sí han sido elecciones bastante, ¿no?, atípicas, ¿no? Eso necesariamente. Yo creo que la primera gran tarea que el próximo nuevo Congreso tiene que tomar es el tema de la reforma electoral. En caliente. No podemos esperar hasta el 2020 para pasar todas estas vicisitudes que hemos tenido con las decisiones, las idas y venidas del Jurado Nacional y la aplicación de una ley a última hora. Yo creo que la sociedad no se merece eso. Ahora, señora Antezana, en definitiva, cuando hablamos de elecciones se hablan pues de los vencedores y de los perdedores. ¿Quiénes son en todo caso aquellos a los cuales pues las urnas y el voto y el electorado pues le ha sido de alguna manera pues esquivo? Yo creo que los grandes íconos de esta contienda, si queremos hablar de perdedores, han sido los dos vicepresidentes, Alejandro Toledo y Alan García. Que en general yo creo que la población ha tenido esa percepción que ellos han postulado más por una cuestión personal que por un tema del partido. Y vean el caso de Toledo cómo está terminando, inclusive el partido de Toledo pierde la inscripción porque no ha pasado la barrera electoral. Y en el caso de Alan García, que ayer escuché unas declaraciones que no fueron del todo claras, en el que admitía que tenía que haber una reforma, una nueva dirigencia, pero no termina de aceptar que él tiene que dar un paso al costado y darle paso a esas nuevas generaciones que todo partido político necesita. Yo creo que la gente también ve en los partidos esa necesidad de reforma, de refrescamiento, de nuevas propuestas, pero sobre todo de nuevas personas, de nuevas caras en la política peruana. Bueno, y hablando de nuevas caras, hemos visto también justamente en estos previos de resultados de las elecciones para el Congreso de la República muchos rostros nuevos llegar pues justamente bajo el mando de estas agrupaciones que están liderando. Fuerza Popular en definitiva ha obtenido pues no ya prácticamente podemos decir la mayoría de las curules. ¿Eso qué va justamente a significar para el próximo gobierno que vaya a entrar? El cuadro es interesante porque Fuerza Popular obtiene entre 60 y 65 curules, lo que implica que necesariamente en el caso de que llegara Keiko Fujimori al gobierno, tiene que negociar y tiene que formar alguna alianza con por lo menos alguna minoría para obtener esa mayoría absoluta. Sin embargo, en el segundo escenario, en el caso que PPK llegue a la presidencia, él sí la va a tener un poco más difícil porque va a tener que negociar con casi todas las bancadas del Congreso para obtener esa mayoría. Sin embargo, hay que tomar en claro algo muy importante. El que Keiko Fujimori tenga una mayoría no implica que esa mayoría sea, en el caso que sea oposición, tenga que oponerse per se a cualquier iniciativa de un gobierno que sea opositor. Claro. Yo creo que el Congreso es una medición de fuerzas, pero también es una medición de conciencias de saber qué es lo que mejor le conviene al país, independientemente de quién gane. Por lo tanto, no es tanto de que es una batalla, una disputa, una pelea en el Congreso, sino que vamos a ver cómo diferentes personas que han sido elegidas al final deciden a favor del país, no a favor del partido político.
Y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Pero eso sería en el gran ideal, ¿no? Para el cual incluso ha sido concebida la política, ¿no? El bien común, pero lamentablemente hemos visto en los últimos años, pues muchas veces que eso es lo último en lo cual piensan pues las personas que llegan a cargos públicos, políticos, ¿no? Exacto, y hemos visto cada personaje en el Congreso que precisamente son de alguna manera los causantes de la imagen y la reputación que tiene en este momento el Congreso de la República. Es una de las instituciones públicas con menor imagen, menor reputación, mayor por precisamente desprestigio, por una sola cifra en aprobación. Ahora, también vemos en este Congreso la llegada nuevamente y de una presencia importante, hay que decirlo así, de la izquierda peruana, justamente pues con la agrupación del Frente Amplio, de alguna manera como que vuelve a tener notoriedad. Digamos que la izquierda tiene una presencia nominal y clara, sin embargo no es que haya desaparecido. Si recordamos bien, en el caso del gobierno de Humala, cuando llega, él llega también apoyado por gente de izquierda. Sí, pero ya como que en la segunda parte para la segunda vuelta con la hoja de ruta de por medio, el cuco del izquierdismo como que quedó un poco soslayado, ¿no? Que de hecho la hoja de ruta fue un recurso para terminar de calmar esos sustos de que pueda venir una tendencia de izquierda en ese momento chavista. Pero yo creo que la izquierda no es que haya desaparecido o que haya resurgido la ceniza. La izquierda siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ahora, digamos que está dentro del marco del Frente Amplio, que claramente y nominalmente, expresamente, son izquierda. Sin embargo, yo creo que también es una oportunidad para que ellos también renueven sus cuadros y también sus propuestas sean bastante claras. Porque si tomamos en cuenta la campaña, todo lo que sabemos del Frente Amplio de propuestas ha sido por los ataques que han venido de otros bandos y no porque ellos hayan expuesto y hayan querido diferenciar o aclarar sus posiciones. En todo caso, no han dejado de ser para un grueso de la población ese cuco, ¿no? Que podría llegar y nuevamente pues hacernos retroceder como país, pues tanto con esas ideas que hemos pensado y están desfasadas. Sobre todo en el caso de Lima, porque si tomamos en cuenta las cifras que obtuvo Verónica Mendoza en el Cusco, en Ayacucho, en Apurímac, Huancavelica, son altísimas. Entonces, ¿cómo podemos explicar entonces aquellos mensajes que decían que era proterrorista y en las zonas donde más sufrieron el terrorismo obtuvo la mayor votación? Ahí vemos que hay una contradicción de mensajes y que obviamente no podemos generalizar, decir que Lima es el Perú. Hay que tener en cuenta que son diferentes realidades y cómo se transmiten esos mensajes a la población. Ahora, eso me hace pensar justo algo que comentábamos con Enrique Chávez, ¿no? Por ejemplo, que en Cajamarca la mayoría de votos lo había obtenido Democracia Directa con Gregorio Santos, un personaje que ha llegado nuevamente pues al gobierno regional de Cajamarca, pero que está pues siendo investigado por casos de corrupción y que incluso recordaremos que era pues quien encabezaba justamente las protestas contra el proyecto minero Conga. Entonces es una situación que también nos deja pensando qué es lo que está pasando en teoría en nuestro país. En Lima no tenemos esa lectura, no tenemos una real preocupación seguramente de los verdaderos problemas de estas zonas. Exacto. Y caemos a lo que iniciamos la conversación, el tema ideológico. Lo que muestra Santos o lo que ha mostrado Santos es completamente distinto a lo que mostró el Frente Amplio. Santos se centró en la reforma a la Constitución, a que tumbar la Constitución, pero no había ideas concretas, unos planes de gobierno o algunos ejes temáticos. E inclusive algunos analistas han escuchado que ¿qué hubiese pasado si Santos se unía al Frente Amplio? Y yo creo que ese no hubiese sido posible, primero porque ahí hablamos sí de ideologías completamente distintas. Pese a que ambos buscaban pues la reforma de la Constitución, un cambio constitucional. Y pese a que ambos se consideran de izquierda, pero en realidad estamos hablando de un eje quizás más reaccionario, más radical, que es el de Santos, que en el de Frente Amplio que hay una mezcla de ideas. Ciertamente que en las especulaciones, en los escenarios, si se hubiesen juntado para las elecciones, la historia sería otra hoy. Podría ser que ellos sí pasasen a segunda vuelta en esa suma de... pasado a segunda vuelta porque Santos obtuvo un 30 y pico %, la mayoría en Cajamarca, y si bien es cierto que eso no comparado a Lima es menor, quizás se hubiese dado ese 2% de diferencia y la segunda vuelta hubiese sido distinta. Digamos que no, Frente Amplio era una izquierda más para Lima y bueno, pues no, la izquierda un poco más radical. Yo creo que el Frente Amplio era una izquierda más para todo el país y lo vemos en los resultados. Santos no, ha sido focalizado a Cajamarca y yo creo que ha ayudado mucho la satanización también que ha tenido él. No estoy diciendo que él no tenga motivos para estar ahorita investigado, sin embargo yo creo que también mucho ha sido la campaña desde fuera hacia Cajamarca que ha ayudado que su población lo respalde con los votos. Ahora, justamente ya para ir cerrando pues esta conversación, hay que hablar también pues de los candidatos y cómo esos han ido cambiando, incrementando incluso su fuerza, su empoderamiento, ¿no? Hemos visto una candidata pequeñita en enero, nomás que
creo que tenía menos del 2%, ¿no? En el caso de Verónica Mendoza, y cómo es que ha sabido, pues, de alguna manera aprovechar toda la oportunidad de la salida, ¿no? Del señor Guzmán, la salida del señor Acuña, y ahora es un personaje, bien que mal, pues ha tomado muchísima fuerza, ¿no? Y bueno, Keiko Fujimori, que sigue siendo una candidata bastante fuerte y agresiva, y PPK, ¿no? De alguna manera también ha ido virando. ¿Qué camino queda, pues, para ellos como personajes políticos? Yo creo que este es un camino de largo plazo. La política no es de muy corto plazo como se cree. En el caso de Verónica Mendoza, recordemos que también ella ha sido congresista, es congresista. Pero no se le recuerda, pues, no tiene mucha recordación, ¿no? No, pero le ha ayudado mucho el que haya estado en política, porque no ha sido tampoco una cara extremadamente desconocida, a diferencia, por ejemplo, de Guzmán. Guzmán sí, desde octubre, es nuevo, empezó con el tema de las redes sociales. En cambio, Verónica Mendoza sí ha tenido alguna presencia. En el caso de Keiko Fujimori, estamos hablando no de una campaña de 5 meses, 6 meses, estamos hablando de 5 años que ha estado recorriendo el país. O sea, hizo bien la tarea. Ha hecho la tarea bien, hay que reconocerlo. PPK no, quizás ha tenido menos tiempo. Entonces yo creo que todos los personajes que están entrando a la política, los nuevos, tienen que empezar ese camino y mantenerse, no solamente que llegan al cargo y se quedan ahí. Y si se quiere mantener en política hay que estar constantemente teniendo presencia mediática, pero también aportando. ¿Qué ha hecho? Porque ahora vemos que con el tema de las redes sociales y los jóvenes hay una fiscalización, hay una auditoría, hay un registro constante de lo que haces y no haces. Y eso cuenta para el tema del currículum político. Así es, la campaña se reinventa. Entonces empezamos de cero, señora Antezana, el día de hoy. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener oportunidad de conversar, pues, de aquí hasta el 5 de junio en otra oportunidad. Muy amable, Jennifer. Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos rápidamente hasta la sede de la OMPE en Cercado de Lima.